Son imágenes, peregrinos, que les quiero mostrar de la batalla de Bakhmut. Dice, la batalla por Bakhmut en fotos. Es una publicación de The New York Times. Los fotógrafos, de The New York Times han estado documentando la defensa de Ucrania de la ciudad oriental desde mayo del 2022. Desde que comenzó, ha sido la batalla más sangrienta y más larga de toda la invasión de Rusia a Ucrania por Bakhmut. También hay que decir, peregrinos, que Rusia planeaba tenerla conquistada en muy poco tiempo. Comenzó a convertirse como en una especie de trofeo Bakhmut. Para Rusia era como decir, lo logramos, a pesar de que estaban defendiéndola con todas sus fuerzas, lo logramos. Y para Ucrania era como, a pesar de todo el ataque y el embate ruso, seguimos firmes en Bakhmut. Entonces, bueno, antes que nada, peregrinos, dar crédito a The New York Times y dar crédito aquí a los periodistas, que ustedes los pueden ver. Entonces, bueno, no les voy a leer la información, más bien quisiera que viéramos las imágenes de la destrucción de Bakhmut, porque creo que estas imágenes no se publican seguido. Les digo, este es un artículo que se accede solo pagando. Entonces yo ya pagué para que no haya problemas, pero es un artículo bastante fuerte, porque son puras imágenes de la batalla de Bakhmut, que repito, peregrinos, ha sido la más letal, la más grave, la más catastrófica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Así de catastrófica, peregrinos. Entonces, bueno, dice, es un edificio bombardeado por las fuerzas rusas en mayo del 2022. Y aquí está la fuente, el periodista para New York Times. Aquí vemos soldados ucranianos en el último puesto de pizza de Bakhmut. Algo pues bastante surrealista. Vemos a los ucranianos intentando conseguir pizzas en medio de un conflicto. Bueno, aquí vemos evacuar a esta persona de 77 años y ciega por 5 tramos de escaleras. Ahí vemos cómo está bajando en un edificio que seguramente estaba bajo grandes bombardeos rusos. Vemos a Maxim, un soldado ucraniano conmocionado por un ataque de artillería en la línea del frente, siendo tratado por médicos en Bakhmut en junio. Obviamente aquí vemos que son soldados ucranianos por la bandera que vemos en su casco. Vemos aquí residentes tratando de extinguir un incendio minutos después de que varios cohetes impactaran en una zona residencial en Bakhmut en julio del año pasado. Una casa consumida por el fuego después de un ataque en Bakhmut. Todas estas fotografías las tomaron los periodistas que salen aquí, peregrinos, y que trabajan para The New York Times. Ellos son los que están en el frente, ahí junto a los bombardeos. La verdad que ellos son los periodistas, peregrinos. Ellos son los que están llevando la información a todos nosotros. Un hombre ucraniano atado a una turbina mientras el humo salía de un apartamento en Bakhmut en agosto. El hombre fue castigado por otros en su edificio porque los vecinos dijeron que habían prendido fuego a su habitación después de quedarse dormido mientras fumaba. Entonces, bueno, también vemos cómo la justicia por sus propias manos también fue tomada en Bakhmut. Aquí vemos una unidad de artillería ucraniana disparado desde una posición de primera línea cerca de Bakhmut en agosto. Ya nos vamos acercando al 2023. Aquí vemos una unidad médica del ejército ucraniano ayuda a Sina, que resultó herida en la cabeza por metralla en el jardín de una casa cerca de Bakhmut. O sea, triste la situación, peregrinos. Imagínense vivir en esta región y pues estar luchando por su vida, estar siempre pendientes porque te puede caer un misil encima. A bordo de un tren de evacuación en Bakhmut, la gente pues perdiendo sus hogares,
dejando atrás su cotidianidad, su vida prácticamente. Un soldado ucraniano cruza los restos de uno de los principales puentes en Bakhmut. El puente fue destruido en septiembre cuando las fuerzas rusas bombardearon la ciudad. Los puentes, peregrinos, hay que saber que son siempre objetivos porque, pues digamos, frena a uno u otro bando. Entonces los puentes siempre son los más afectados. Trabajando a la luz de las velas en septiembre en una de las pocas tiendas en Bakhmut que permaneció abierta. O sea, imagínense, peregrinos, personas que seguían vendiendo productos, obviamente dando atención a los ucranianos. Aquí vemos un equipo médico trabajando en noviembre en el hospital militar de Bakhmut, a marchas forzadas. Y hay que recordar que Zelensky visitó esta región, peregrinos. Bueno, aquí vemos sepultureros bajando el ataúd de Roman Bakulenko, de 52 años, un soldado ucraniano que murió por la artillería rusa en Bakhmut en el mes de octubre. Vean todas las banderas y las coronas ucranianas, simplemente desgarrador, peregrinos. Que digo, estamos viendo estas con Ucrania, pero seguramente hay muchas banderas y muchas coronas también en Rusia. Y toda muerte es lamentable, peregrinos. Aquí vemos soldados ucranianos preparando una operación en un búnker de mando en Bakhmut en noviembre. Entonces, bueno, los ucranianos que están pues preparando un contraataque, otro golpe en contra de las fuerzas rusas. Una explosión iluminó el cielo cuando un equipo de 5 hombres de los Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Canadá, junto con un traductor ucraniano, llamó a la artillería a las posiciones rusas alrededor de Bakhmut en diciembre. Entonces, bueno. Los residentes restantes en Bakhmut vivían en refugios subterráneos y dependían de los voluntarios para obtener suministros y leña. O sea, los voluntarios de guerra, peregrinos. Hay personas que van y ayudan por ayudar a las personas. Aquí vemos la ciudad de primera línea en Bakhmut, donde las fuerzas de Wagner han luchado durante meses. Vemos aquí a las personas tratando de llevar una vida común y corriente. Este tipo de fotografías, peregrinos, nos tendrían que hacer reflexionar sobre los beneficios y sobre lo afortunados que somos por vivir en un territorio que nadie está atacando. Aquí vemos soldados ucranianos cavando trincheras en Bakhmut en el mes de diciembre, ya con el frío. Que por cierto, vemos que los ucranianos pareciera que no están tan bien equipados en contra del frío. Una mujer yacía sin vida junto a 2 perros, víctima de los bombardeos rusos en la entrada de un edificio en Bakhmut en el mes de enero. Bueno, peregrinos, triste la situación. Un tanque ucraniano en Bakhmut en diciembre, luchando, haciéndole frente. Ese me parece que es un tanque, ¿qué será? Me parece que es un Challenger o es un Leopard 2. No lo sé. No dice. Pero bueno, dice, para febrero Rusia había desplegado cientos de miles de soldados recién movilizados, reemplazando a los 200,000 muertos y heridos estimados en la guerra en general. Desesperados por una victoria, los combatientes rusos atacaron posiciones ucranianas, a menudo con poco apoyo. Entonces, bueno, vemos que... O sea, lo que hicieron los ucranianos en esta región de Bakhmut fue heroico, peregrinos, porque a pesar de que eran muy pocos los que estaban luchando, ahí se quedaron. Inclusive yo me acuerdo que cuando, hubo un momento en el que se le criticó mucho a Volodymyr Zelensky, porque decía es que ¿por qué no saca las tropas de Bakhmut si están perdiendo y están muriendo muchas tropas inocentes? Y bueno, al final de cuentas parece que todo se trataba de mantener entretenido al ejército ruso en Bakhmut para evitar que avanzara más hacia otros territorios. Al final parece ser que lo consiguieron. Y bueno, aquí soldados ucranianos disparando rondas de artillería hacia una posición de infantería rusa cerca de Bakhmut en el mes de febrero.
procesando documentos para evacuados en un centro de Pokrovsk en el este de Ucrania en marzo. Vemos aquí, peregrinos, un esposo y una esposa se despiden en marzo mientras su hija de 5 años observa. Habían viajado para visitarlo durante 10 días en Kramatorsk, una ciudad cercana a Bakhmut. Entonces, bueno, ahí ven a la hijita del lado derecho, la esposa del militar visitándolo. Ahí vemos un soldado ucraniano disparando una granada propulsada por cohete contra las fuerzas rusas en marzo. Médicos ayudando a un soldado ucraniano que resultó herido por metralla en el frente cerca de Bakhmut. Un funeral en febrero en Irpin, en Ucrania, un suburbio de Kiev, para Eduard Strauss, un soldado ucraniano que murió mientras luchaba cerca de Bakhmut. Obviamente, peregrinos, las tropas de Bakhmut pues fueron sumamente ovacionadas y recibieron muchos, ¿cómo decirlo? Muchos tributos por la resistencia que tuvieron en Bakhmut, dado que eran minoría, dado que Rusia tenía mayor poderío militar para afectarlos. Aquí vemos las fuerzas ucranianas cómo disparan cohetes hacia Bakhmut en mayo. Un soldado ucraniano después de regresar de la línea del frente en el sur de Bakhmut en el mes de abril. Esta imagen, ¿no?, muy típica, peregrinos, del soldado pues cabizbajo, en shock, con un cigarrillo, desgastado. Siempre es como muy tradicional ver esta imagen de un soldado. Una casa dañada en el oeste de Bakhmut. Y bueno, una imagen de dron de la destrucción de Bakhmut, tomada el viernes mientras estaba integrado con la 93, con la brigada número 93 mecanizada del ejército de Ucrania. Así quedó la región de Bakhmut, peregrinos. Vean la destrucción que hay. No hay ni un rincón de la ciudad que se haya librado de los ataques rusos. Una ciudad absolutamente destruida. Era una ciudad además muy pequeña. O sea, Bakhmut no era importante por su industria, por su lugar estratégico. Era una ciudad demasiado pequeña que intentaron tomar los rusos y que comenzó a cobrar sentido simbólicamente la ciudad, no porque fuera valiosa en cuanto a que diera ventajas o desventajas a uno o a otro. Pero vean cómo quedó la ciudad. Impresionante. Y bueno, al final dice, los informes fueron aportados por, y aquí están los periodistas, créditos a ellos, peregrinos, ellos son los que hacen posible que podamos ver este tipo de imágenes tan espectaculares, tan lastimosas en el frente.